Mi nombre es Carlos Abraham Pacheco Reyes, estudiante de la Universidad de IEXPRO, mi modalidad en línea, de la licenciatura Derecho en énfasis en litigación y juzgamiento oral. Mi materia, obligaciones y contratos civiles. Mi actividad, video demostrativo sobre escritura 110.388. Empezaré esa escritura comenzando por sus actos. César Valente Marín Ortega, titular de la Notaría Público número 14 de la 17ª de esta demarcación notarial y del Patrimonio Inmueble Federal, hago constar los siguientes actos. Primero, la cancelación parcial de hipoteca que otorga BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, representado por las señoras HRH y LACL como acreedor, a favor de desarrolladora, propiedad de Sociedad Anónima de Capital Variable como deudor, el contrato de compraventa que celebran de una parte desarrolladora a propiedades Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto por la señora AMY, en lo sucesivo la parte vendedora, y la otra GMH, en lo sucesivo la parte compradora. El reconocimiento de adeudo que otorga por una parte el señor GMH, en lo sucesivo el deudor, a favor de Crédito Hipotecario Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto por RHGP, en lo sucesivo denominado el administrador del sistema, y el acreedor, la Constitución de Garantía Hipoteca que otorga el señor GMH, en lo sucesivo denominado garante hipotecario, y o el deudor a favor de Crédito Hipotecario Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, en lo sucesivo denominado el administrador de sistema, y o el acreedor, así como la obligación solidaria que asume el señor CGM en lo sucesivo. El obligado solidario, de acuerdo con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas. Condiciones sobre la celebración de la compra-venta, indicando partes, objeto y contraprestación. Desarrollador a propiedades, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por AMI, vende a GMH, siendo el comprador por la cantidad de 594.430.53 pesos moneda nacional. En el artículo 2249 se establece que por regla general la venta es perfecta u obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. En el artículo 2255, el comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta del convenio, lo deberá pagar de contado. La mora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude. Indicaré las condiciones sobre la constitución de garantía, hipoteca, suma mutada, a partir de qué plazo se considera que ocurre la mora o incumplimiento del pago y duración de la hipoteca. CMH le compra a desarrolladora propiedades Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por AMI, un bien inmueble por la cantidad de 515,000 como monto adjudicado, 594.430.53 valor de la cuota periódica total. Dicha deuda será actualizando. El señor GMH declara que celebró con Crédito Hipotecario Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, la cantidad pactada para el pago del bien inmueble. Manifiesta que está de acuerdo en constituir hipoteca sobre el inmueble,
descrito en el antecedente, inmueble objeto de este instrumento de la presente escritura con el fin de garantizar las obligaciones derivadas del consecuente. Reconocimiento de adeudo, que se contiene en esta misma escritura por la cantidad total de 594.430.53. BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en lo sucesivo Bancomer, representado por las señoras HRH y LACL, manifiestan que en virtud de que su representada recibió el importe total del crédito que les corresponde al inmueble, materia presente e instrumento, cancela parcialmente la hipoteca que el desarrollador, a propiedad de Sociedad Anónima de Capital Variable, constituyó a favor de su representada única y exclusivamente sobre el inmueble relativo al departamento 1, ubicado en el nivel planta baja del edificio prototipo Canario, marcado con el número oficial 20, construido sobre el lote de terreno número 20, manzana 2, etapa 1 de la calle Libia, de fraccionamiento o de interés social denominado Terranova, ubicado en el ejido El Chico, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Capítulo segundo de la compraventa. Desarrolladora Propiedades, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto por AMY, vende la propiedad a GMH, quien compra y adquiere para sí el departamento 1 ubicado en el nivel planta baja del edificio prototipo Canario, marcado con el número oficial 20, construido sobre el lote de terreno número 20. Manzana 2, etapa 1 de la calle Libia, del fraccionamiento o de interés social denominado Terranova, ubicado en el ejido de Chico, la cual se compone de sala, comedor, cocina, torrecámaras, con área para closet, un baño y área de lavado. Tiene una superficie privativa de 44.197 metros cuadrados. La compraventa se rige por lo siguiente: el precio de esta operación importa la suma de 515,000 pesos, moneda nacional. Mi capítulo tercero, reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria. El deudor instruye al administrado. En consecuencia de lo anterior, el deudor reconoce adeudar al día 15 de abril de 2022 a el administrador del sistema la cantidad de 594.430.53 pesos en moneda nacional. La cuota periódica total se actualizará cada semestre con el factor de actualización del 3% semestral en los meses de enero y julio. Durante toda la vigencia del adeudo se considera mora si el deudor no hace el pago de 2 o más cuotas periódicas. Total, los intereses moratorios se calcularán de acuerdo con las tasas de interés que resulten de multiplicar por el factor de 2.50 la tasa de interés interbancaria de equilibrio. El deudor deberá pagar el 25% del total del saldo adeudado, vencido y no pagado, por concepto de gastos de cobranza judicial o extrajudicial como pena convencional, independientemente de la responsabilidad personal del deudor de responder con todos sus bienes en garantía del pago puntual y preferente de la cantidad adeudada de 594.430.53 pesos, moneda nacional, con su debida actualización, que se obliga a pagar a la fecha de hacerse efectivo el pago, las primas de seguros de los gastos y costos en caso de juicio de los demás, accesorios y cumplimientos de las demás obligaciones
derivadas del contrato, así como el de los intereses moratorios vencidos y no satisfechos, aun cuando exceda de 3 años, de lo que especialmente se tomará razón expresa. El registro público de la propiedad correspondiente, el garante hipotecario y el deudor, señor GMH, constituye en este acto a favor de Crédito Hipotecario Mexicano, Sociedad Anónima de Capital Variable, Hipoteca Especial, en el primer lugar y grados sobre el departamento 1, ubicado en el nivel planta baja del edificio prototipo marcado con el número oficial 20, construido sobre el lote de terreno número 20, manzana 2, etapa 1 de la calle Libia, del fraccionamiento de interés social denominado Terranova, ubicado en el ejido Chico perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con la superficie y medidas colindancias que se especifican en el antecedente tercero. De este instrumento, la garantía hipotecaria constituida en la cláusula que antecede se constituye hasta por un plazo de 15 años, contados a partir de la fecha del presente instrumento. A continuación, hablaré de obligaciones solidarias, en qué consiste y cuáles son las condiciones. El señor CGM se obliga solidariamente con el deudor por todas y cada una de las obligaciones que contrae a favor del administrador del sistema en los términos de esta escritura, y se constituye en obligado solidario, liso y llano, pagador de esas mismas obligaciones y renuncias a los beneficios de división, orden y exclusión a que se refieren los artículos 2814, 2815 y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y sus correlativos de los estados de la República. Haré mención breve sobre un análisis de cómo debe efectuarse la inscripción al registro público de la propiedad de los actos celebrados en la escritura. La inscripción en el registro público de la propiedad de los actos celebrados en escritura es un procedimiento fundamental para otorgar publicidad y seguridad jurídica a los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles. Para que un acto se inscriba en el registro público de la propiedad, debe haber sido previamente celebrado ante un notario público. El notario es un funcionario autorizado para dar fe pública de los actos y contratos que se le presenten, otorgándoles validez legal. Una vez que se ha elegido al notario, éste redactará la escritura correspondiente al acto o contrato que se pretende escribir. La escritura debe contener todos los elementos legales necesarios y cumplir por los requisitos establecidos por la legislación vigente. Las partes involucradas en el acto o contrato deben acudir ante el notario para firmar la escritura. Es importante que todas las partes estén presentes y presenten su consentimiento de manera voluntaria y libre. Una vez firmada la escritura, el notario procederá a protocolizarla, lo cual implica asignarle un número de protocolo, fecharla y firmarla. La protocolización es necesaria para dotar de autenticidad y validez legal al documento. Antes de proceder a la inscripción en el registro, es necesario liquidar los impuestos y aranceles correspondientes. Estos pueden variar según la legislación del país o la jurisdicción en la que se encuentre el inmueble. Una vez que se han cumplido todos los pasos anteriores, la escritura protocolizada se presenta ante el registro público de la propiedad. Es importante cumplir
con los requisitos específicos de presentación que establezca la legislación local, como la entrega de copias certificadas de la escritura y el pago de las tasas de inscripción. El registrador público de la propiedad revisará la documentación presentada y, si cumple con los requisitos, procederá a inscribir el acto o contrato en el registro. Una vez inscrito, se asignará un folio real o número de registro al inmueble, lo cual servirá como constancia fehaciente de la propiedad y de los derechos reales sobre el mismo. La compra-venta mediante una escritura se encuentra fundamentada en el Código Civil Federal de México en los siguientes artículos. Artículo 2242. Este artículo establece que la compra-venta de bienes inmuebles deberá hacerse mediante escritura pública. Artículo 2243. Este artículo indica que la escritura pública de compra-venta de bienes inmuebles deberá contener los requisitos esenciales que establece la ley. Artículo 2244. Este artículo establece que la escritura pública de compra-venta de bienes inmuebles deberá ser otorgada ante notario público, quien dará fe del acto. Artículo 2245. Este artículo señala que la escritura pública de compra-venta de bienes inmuebles deberá inscribirse en el registro público de la propiedad para que surta efectos. Contra terceros, estos artículos establecen la necesidad de realizar la compra-venta de bienes inmuebles mediante escritura pública con la intervención de un notario público y la posterior inscripción en el registro público de la propiedad.